Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es un gusto recibir el día de hoy en este espacio la primera colaboración del doctor José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte, del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, es un placer recibirlo en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. A la orden. Al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Doctor, pues con un tema vigente, la guerra en Ucrania a 13 meses de haber comenzado. ¿Qué es lo que ha sucedido durante más de un año de guerra? ¿Cómo ha afectado no nada más a estos países involucrados, que vendrían siendo Rusia y Ucrania, sino a nivel mundial? Adelante, lo escuchamos. Gracias. Pues antes que nada señalar, la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra fratricida. Son dos naciones que surgen prácticamente de una misma raíz. Hacia el siglo XVI se va identificando cada vez más la población en lo que hoy es Ucrania, en la parte, especialmente la parte occidental, como diferente a la propia población rusa. Sin embargo, hay una alianza en la cual se plantea una unidad, o así lo asume en aquel momento el zar de Rusia, y posteriormente, pues bueno, han tenido una historia en conjunto en la cual Ucrania ha estado siempre anexada, por decirlo de alguna manera, a Rusia, o ha sido parte del Imperio Ruso, y posteriormente fundadora junto con Rusia, Bielorrusia y Transcaucasia de la Unión Soviética. Precisamente cuando se desprende, cuando se acaba la Unión Soviética, cada quien agarra su camino. No obstante, son grandes socios comerciales, y hay que tener muy claro una cuestión. Ucrania en algún momento determinado, especialmente a inicios de este siglo, empieza a virar su visión hacia Occidente. Hacia finales de la década de la década antepasada, hacia 2010, empieza también a aparecer de nueva cuenta una visión prorrusa que plantea en ese sentido la negativa de que Ucrania se pueda unir o conjuntar con la Unión Europea o a las instituciones occidentales de Europa. Esto va a tener o va a ser un gran parteaguas, desgraciadamente, que viene entonces a plantear un conflicto primeramente a finales de 2013 y posteriormente en 2014 con la decisión del golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, y posteriormente con la ascensión de un gobierno pro-occidental, y en ese sentido Rusia intenta entonces plantear que si Ucrania no está del lado de Rusia o no es parte de ese esquema histórico de influencia rusa, pues entonces habrá que quitarle aquello que le dio, ¿no? O que asume que le dio. En este caso comienza con Crimea en 2014 y posteriormente comienza una guerra civil fratricida en el este de Ucrania, tremendamente en lo que es el Donetsk, el Donbass, propiamente dicho, toda esta zona industrial muy rica en minerales, en la zona oriental de Ucrania, en la cual es de índole prorrusa, ¿no? La situación se vuelve todavía más tensa porque hay un coqueteo o una tentación ucraniana de unirse a la OTAN, y es algo que Rusia intenta evitar también. Por eso se da, a final de cuentas, la justificación. No digo que sea una razón plena, sino es la justificación que asume el presidente Vladimir Putin para atacar Ucrania y concertar, en todo caso, la conquista del este de Ucrania, fundamentalmente aquellos espacios que le van a llevar a unir a Crimea, la península de Crimea, con el resto de Rusia. Estamos hablando de Gerson, de Zaporizhia, de Lugansk y de Donetsk, regiones que anexa en septiembre de 1900, perdón, en septiembre del año pasado, ¿sí? De 2022, ¿sí? Entonces, esa es la situación que se presenta internamente. Desgraciadamente, esta guerra también ha planteado una terrible serie de crímenes. Sí, hay que tener muy clara esa situación también. La huida de alrededor de 7 millones de personas hacia otros países de Europa o hacia el norte de América, así también como 7 millones de desplazados al interior. La cantidad de muertos hay que ser muy, muy cuidadosos. La verdad es que dan cifras muy disímiles unas partes y otras. Lo que sí se puede plantear es que posiblemente estos muertos van desgraciadamente hasta arriba de 200,000 personas ya. Se trata de la guerra, desgraciadamente, ha superado, digamos, a las guerras yugoslavas en la década de 1990. Se trata de la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Europa al menos, ¿no? Entonces, esto es lo que ha traído. A nivel internacional, evidentemente, también ha tenido problemas, por ejemplo, el abasto de gas por parte de Rusia, ¿no? Ahí es un problema en que Estados Unidos
como parte de las sanciones contra esta invasión rusa a Ucrania, ha implantado. ¿Quién ha sido el afectado? Los países de Europa Occidental fundamentalmente, porque Rusia era el principal abastecedor. De hecho, también se acababa de inaugurar el Nord Stream 2, que abarataba prácticamente el traslado de gas de Rusia hacia Europa Occidental. Y con la destrucción también, la explosión que hubo en septiembre del año pasado, pues también se presentó ese problema, ¿no? A final de cuentas, quien está abasteciendo a Europa Occidental de gas, pues bueno, entre otros, a final de cuentas es Rusia, de gas y de petróleo. Pero este gas y este petróleo es muy alto, ¿no? Y, por ejemplo, el invierno pasado, Europa Occidental sobre todo ya empezó a sufrir la escasez de este material, de esta materia prima para la cotidianidad de la vida y el comercio en este caso, ¿no? Entonces, los que están teniendo muchos problemas económicos evidentemente son los europeos, fundamentalmente en Europa Occidental, pero el problema de la cuestión humanitaria, obviamente el desalojo que está haciendo o que es causado por la guerra, evidentemente está afectando específicamente a Ucrania y desde luego a aquellos países receptores de esta diáspora ucraniana víctima del conflicto con Rusia. Doctor, No sé. durante años Rusia y Ucrania se preparaban para esta guerra. Sabemos, bueno, ya lo escuchábamos a usted, que el conflicto data mínimo del 2014. Se prepararon. Sabemos que Rusia tiene el respaldo de un gran arsenal militar y gran parte de su gasto se destina precisamente para este rubro. Pero Ucrania, ¿de qué manera? Pues se ha comentado en diversas ocasiones, en medios de comunicación, mismo Rusia ha dicho que esta no es una guerra únicamente entre Rusia y Ucrania, sino que entre Rusia y la OTAN. ¿De qué manera precisamente Estados Unidos, los miembros de la OTAN, Occidente, apoyó durante todos estos años a Ucrania para que se llevara a cabo pues esta guerra que al final de cuentas la declaró Vladimir Putin, pero pues se necesitan dos partes para que se lleve a cabo, ¿no? Así es. Tú lo has dicho muy bien, Cecilia. El gran problema que se presenta aquí también es que Ucrania es un país hasta antes de 2014 con un armamento viejo heredado de la época soviética. Rusia tiene una industria armamentista que va haciendo renovaciones y entonces tiene un armamento más nuevo, ¿sí? Entonces, Europa Occidental, fundamentalmente en este caso la OTAN, Estados Unidos, han estado armando a Ucrania. A Ucrania se le llama precisamente que tiene el ejército Frankenstein, ¿no? Porque está compuesto de las partes armamentistas de diferentes países, así se le conoce. Tiene un problema Ucrania, porque Ucrania está quedando endeudada, porque estas armas no son proporcionadas nada más, ¿no? O el apoyo económico no es proporcionado a cambio de nada, son préstamos que desgraciadamente, bueno, pues Ucrania va a tener que pagar en algún momento. Y en el caso de Rusia tiene un punto a favor en ese sentido, ¿no? Nada más en ese sentido, que sería precisamente que tiene una industria propia, lo que no tiene Ucrania. Entonces, desde ese punto de vista de la resiliencia de ambos países, porque históricamente tienen muchos matices comunes, incluso hay que recordar la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética, desde luego, tienen la misma visión de guerra, en ese sentido, históricamente como parte de la Rusia zarista también, desde luego, pero la gran diferencia en favor de Rusia, al menos en esta instancia, es precisamente que Rusia tiene un armamento, una industria armamentista, perdón, y Ucrania no. Ucrania está siendo abastecida por Europa Occidental, en este caso por la OTAN, y desde luego también por Estados Unidos. Es una guerra entre Rusia y la OTAN. De alguna manera u otra es una guerra indirecta entre Rusia y la OTAN. La OTAN pretende ampliar sus fronteras y posiblemente desde 2008 pues había hecho ya una referencia a la posibilidad de que Ucrania y Georgia se hubieran adherido a la OTAN. Hay un conflicto en 2008 en Georgia, hay que recordar esta parte, y ahora la cuestión de Ucrania tiene que ver un tanto con este matiz, desde luego también con la visión de expansión de la influencia de Rusia a partir de esta perspectiva de Putin, ¿no? De hacer presente a Rusia de nueva cuenta en el sistema internacional y reclamar ese espacio de influencia histórica que siempre ha tenido Rusia y que se vino a disminuir en gran medida después de la desintegración soviética, ¿no? Entonces, sí es un choque indirectamente también que involucra a la OTAN frente a Rusia.
Doctor, le agradecemos muchísimo su participación. Esperemos que sea la primera de muchas. Lo esperamos nuevamente. Muchísimas gracias al doctor José Bravo. Gracias, Cecilia. Muy amable. Muchas gracias al doctor José Bravo, profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.